Hola compañeros, espero estén muy bien. Mi nombre es Paola Andrea Murillo. Pertenezco al grupo Fermat y el día de hoy vamos a resolver ecuaciones diferenciales parciales utilizando las transformadas de Fourier. Entonces, como nuestros compañeros ya lo han dicho anteriormente en sus videos, sabemos que una ecuación diferencial parcial, en este caso expresada con la letra U, la cual desconocemos, está en función de las variables independientes x y t para nuestro caso, las cuales están definidas dentro de un intervalo que pertenece a R2. Lo primero que vamos a hacer es conocer nuestra ecuación diferencial parcial, que es 9 por la segunda derivada de nuestra función u respecto a x más la segunda derivada de nuestra función u respecto al tiempo menos 6 por nuestra función u derivada una vez respecto a x y derivada una vez respecto al tiempo, y todo esto igual a 0. Esta va a ser nuestra ecuación número 1. Nuestras variables independientes, por ejemplo nuestra variable x, tiene un intervalo que va desde menos infinito hasta infinito, y nuestra variable independiente t, como es el tiempo, va a tomar solo los valores positivos. Para solucionar el ejemplo que vamos a desarrollar a continuación, tenemos las siguientes condiciones iniciales. Nuestra primera condición inicial es que la primera derivada respecto al tiempo de nuestra función u evaluada en x, t igual a 0 es igual a 0. Y nuestra segunda condición es que nuestra función evaluada en x, t igual a 0 es igual a otra función que va a depender de nuestra variable independiente x. Entonces, para aplicar la transformada de Fourier a nuestra ecuación número 1, debemos recordar la siguiente propiedad, que es que al transformar la enésima derivada de nuestra función respecto a la variable independiente que vamos a transformar, obtendríamos que es i por omega elevado al número del grado de la derivada que estamos transformando por nuestra función transformada evaluada en omega. Es decir, que para transformar el primer elemento de nuestra ecuación número 1, ya que es la segunda derivada respecto a x, que es la variable que estamos transformando, entonces la transformada de eso sería 9 por i por omega al cuadrado, y al cuadrado, ya que estamos transformando la segunda derivada respecto a x por nuestra función transformada evaluado en omega, t. Y esa va a ser nuestra número 2. Para el segundo elemento de nuestra ecuación 1, tenemos que es la segunda derivada respecto al tiempo de nuestra función u. Entonces, al transformar esto, tendríamos que es nuestra función transformada derivada 2 veces respecto al tiempo evaluada en omega, t. Y esa va a ser nuestra número 3. Y para nuestro tercer elemento, tenemos que sería 6 por, como aquí tiene una derivada respecto a x y una derivada respecto a t,
de nuestra función u, obtendremos que la transformada de Fourier de ese elemento sería un i por un omega elevado a la 1, ya que es solamente una derivada respecto a x, por nuestra función u transformada y derivada una vez respecto al tiempo, evaluado en omega, t. Y esta sería nuestra número 4. Entonces, reemplazando 2, 3 y 4 en nuestra función 1, tenemos que sería nuestra función u transformada derivada 2 veces respecto al tiempo y evaluada en omega, t, menos 6 por i por omega por nuestra función derivada una vez respecto al tiempo evaluada en omega, t, más 9 por i por omega elevado al cuadrado por nuestra función u transformada evaluada en omega, t, y todo esto igualado a 0. A toda esta ecuación la vamos a llamar nuestra ecuación asterisco. Entonces, esta ecuación asterisco podemos, en este caso, trabajarla como una ecuación ordinaria. Por lo tanto, voy a proponer que nuestra función u transformada evaluada en omega, t es igual a una constante que depende de omega por un Euler elevado a la lambda t. Entonces, para poder reemplazar en nuestra ecuación asterisco, tendremos que derivar una y dos veces en lo que propuse. Entonces tenemos que la primera derivada respecto al tiempo de nuestra función sería igual a un lambda por nuestra constante que depende de omega por Euler elevado a la lambda t, y la segunda derivada de nuestra función transformada sería lambda al cuadrado por nuestra constante que depende de omega por Euler elevado a la lambda t. Reemplazando esto en nuestra ecuación asterisco y sacando como factor común en la constante a que depende de omega y el Euler que está elevado a la lambda t, tenemos que nos daría lambda al cuadrado menos 6 por i por omega por lambda más 9 por i por omega elevado al cuadrado es igual a 0. Y si recordamos lo que vimos anteriormente en el curso y ecuaciones, sabemos que este es nuestro polinomio característico. Por lo tanto, podemos despejar los valores de lambda. Entonces, despejándolos obtenemos que lambda 1 y lambda 2 es igual a 3 i por omega. Y esto es de multiplicidad 2. Entonces, tenemos que nuestra función evaluada en omega, t transformada es igual a una constante 1 que depende de omega multiplicado por un Euler que, como ya sabemos el valor de lambda, podemos reemplazarlo. Entonces elevado a la 3 i omega por t, y como es de multiplicidad 2, pues necesitamos que cada uno sea linealmente independiente. Entonces, por lo tanto, le multiplicamos una t. Entonces nuestro segundo elemento sería nuestra constante 2 que depende de omega por una t por un Euler elevado a la 3i omega por t, y esa va a ser nuestra ecuación número 5. Entonces, para continuar necesitamos aplicar la transformada de Fourier a las condiciones también. Entonces, esta es nuestra primera condición, recordándola desde el inicio, y esta es nuestra segunda condición. Entonces, aplicándole las transformadas de Fourier a nuestras condiciones, para nuestra primera condición inicial tenemos que la transformada sería que nuestra función u transformada derivada una respecto al tiempo, evaluada en omega, t igual a 0 es igual a 0.
Y para segunda condición tenemos que nuestra función transformada evaluada en omega, 0 es igual a la otra función evaluada en omega, t igual a 0. Derivando nuestra función 5, obtenemos que la primera derivada de nuestra función u sería igual a nuestra constante 1 que depende de omega por 3 y omega por Euler elevado a la 3 y por omega por t más nuestra constante 2 por el Euler más nuestra constante 2 de nuevo, porque aquí como tenemos una t multiplicando otra función que tiene la t, entonces debemos hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Todo esto igual a 0 y esa sería nuestra ecuación número 6. Entonces, aplicando nuestra primera condición a la ecuación anterior que teníamos, tenemos que nuestra función evaluada en omega, t igual a 0 es igual a nuestra otra función evaluada en omega, t igual a 0. Entonces, reemplazándola, obtendríamos que nuestra constante 1 que depende de omega sería igual a nuestra otra función evaluada en omega, t igual a 0. Y aplicando nuestra segunda condición y reemplazándola en 6, obtenemos que nuestra constante 1 que depende de omega por 3 y por omega más nuestra constante 2 que depende de omega igual a 0. Como ya conocemos el valor de nuestra constante número 1, entonces reemplazamos y obtenemos que nuestra constante número 2 que depende de omega es igual a menos 3 y por omega por nuestra otra función evaluada en omega, t igual a 0. Al reemplazar nuestra constante 1 y nuestra constante 2 en 5, obtenemos que nuestra función u de omega, t es igual a nuestra otra función evaluada en omega, t igual a 0 por el Euler elevado a la 3 y omega por t menos 3 y omega por la otra función, que es todo esto es el valor de nuestro C2 y esto sería nuestro valor de nuestro C1 multiplicado por el t y por el Euler elevado a la 3 y por omega por t. Pero pues nuestra función no puede quedar en términos de omega. Entonces debemos aplicarle la transformada inversa de Fourier para dejarlo todo en términos de nuestras variables independientes iniciales, que era x y t. Entonces, para aplicarle nuestra transformada inversa de Fourier a nuestra ecuación número 5, reemplazando nuestros constantes, tenemos que debemos saber una propiedad, que es que cuando uno está transformando una función que tiene como un desfase igual a t sub 0, entonces su transformada de Fourier sería un Euler elevado a la menos omega por el desfase multiplicada la función transformada evaluado en omega. Entonces, si nosotros vemos el primer elemento que estamos transformando, tendríamos nuestra función evaluada en omega y transformada por un Euler elevado a las 3 y omega por t.
Entonces, en realidad, nuestro t sub 0 sería menos 3t. Así que la transformada inversa de eso sería nuestra función por un x menos por menos más. Entonces sería una función evaluada en un x más 3t. Y para nuestra segunda elemento de nuestra ecuación número 5, debemos aplicar las dos propiedades que están en la parte derecha de la pantalla, que es la primera que ya expliqué y la segunda que expliqué al inicio, que es la de la enésima derivada. Entonces, como vemos, en nuestro segundo elemento tenemos un menos 3t, que es como nuestra constante, multiplicada por un i por un omega, y esto multiplicado por nuestra función transformada por un Euler por 3 elevado a la 3 y omega por t. Entonces, al ver ese i por omega adelante de nuestra función transformada por el Euler, sabemos que eso quiere decir que es una derivada respecto a la variable que estamos transformando. Y nuestra segunda parte, que está en el círculo azul, es simplemente aplicar la propiedad que usamos en la parte de arriba. Entonces, aplicando estas dos propiedades, la transformada de nuestro segundo elemento quedaría como menos 3t por nuestra función menos 3t por nuestra función derivada evaluada en x más 3t. Así que nuestra función de u de x, t queda igual a nuestra función evaluada en x más 3t menos 3t por nuestra función derivada evaluada en x más 3t. Compañeros, muchas gracias por su atención. Hasta aquí llega la primera parte del video. Voy a hacerlo por partes para que sea más fácil verlo. Y ya voy a hacer la segunda parte. Muchas gracias.